palabra para caballeros, donde sea Dios hablándonos solamente a nosotros los caballeros. Pudimos haber invitado a las damas, a los niños, pero cuando nosotros estamos los caballeros solos, pues podemos estar en confianza. Si quizás al transcurso de la conferencia, de la prédica, podemos hacer una pregunta, queremos preguntar, lo podemos hacer con confianza porque esa es la idea, que nosotros estemos aquí eh, aprendiendo y conociendo de Dios. Amén. Entonces, otra vez bienvenidos de parte de la Junta de Caballeros, le damos la bienvenida, es un gozo que estén aquí y de verdad que sea Dios glorificándose en esta noche. Vamos a estar orando por las ofrendas y nos vamos a estar ubicando en Primera de Crónicas 16:28. Primera de Crónicas 16:28. Amén. Vamos a estar orando por las ofrendas. Y vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Nos colocamos en los pies por reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, da a Jehová gloria y poder. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. Tributad a Jehová. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tributad a Jehová. Y dice la palabra de Dios: tributad a Jehová, oh familia, los pueblos, da a Jehová la gloria y el poder. Nosotros no siempre o no necesariamente debemos, cuando decimos tributar, es el dinero. Y mucha gente se va porque ese dinero y dinero, pero nosotros quizás a veces llevamos ese peso y mucha gente quizás no viene a la iglesia por creyendo que acá es dinero y dinero. Y no, aquí nosotros lo menos que a Dios le interesa es nuestro dinero, porque es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. A Él lo que le interesa de nosotros es el tiempo, lo que nosotros le tributemos, nuestro tiempo, nuestra presencia aquí, buscando su gloria, buscando su poder. Que Él estableció unas ofrendas y estableció unos diezmos, amén, pero no es porque Él las necesite, es porque Él quiere que nosotros entremos en un acto de obediencia, en un acto de amor. Amén. Si nosotros le damos algo a Dios, si nosotros tributamos una ofrenda, tributamos un diezmo, amén, es de lo que Dios ha dado a nosotros, es de lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Pero hermano, si usted no tiene ofrenda, si no tiene diezmo, tranquilo, no la traiga, pero venga a la casa de Dios y busque la presencia de Dios, que Dios es grande y poderoso. Él sabe que tenemos necesidades y Él sabe qué darnos y qué no darnos. Amén. Dice la palabra de Dios: postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. Cuando nos dice que postraos delante de la hermosura de su santidad, es que Él nos está llamando a nosotros ser santos. Amén. No perfectos, porque nosotros no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Pero cuando nos dice que seamos santos, es que llevemos una vida en disciplina, es que llevemos una vida de acuerdo a su palabra, es que llevemos una vida de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces vamos a orar por las ofrendas. Bendito Dios Padre Celestial, Dios de la gloria. Una vez más te damos gracias por esta noche, Señor Jesús. Entrego a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, mi Rey amado. Bendice sus alacenas, bendice sus trabajos. Bendice toda fuente de economía, Señor Jesús. Bendice toda fuente de prosperidad para cada uno de ellos, mi Rey amado. Tributamos a ti, Padre Celestial, el dinero, pero también tributamos nuestra presencia, Señor. Tributamos nuestro corazón, tributamos nuestra vida, mi Rey amado, y nos entregamos delante de ti, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres digno de toda oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis hermanos, entonces hoy y mañana vamos a dar inicio a este congreso de gran bendición para los caballeros. Y yo quiero saber qué hermanos tenemos aquí que sean nuevos por primera vez, que hayan venido por primera vez acá a la iglesia. Tenemos a mi hermano. ¿Qué otro hermano tenemos que no haya venido antes aquí? ¿Cómo es su nombre, mi hermano? Buenaventura. ¿Quién más aparte? ¿De resto ya habían venido a la iglesia? Exacto. Entonces, mi hermano que ha sido la primera vez que viene, mi hermano Buenaventura, ¿es el nombre? Amén. ¿Cómo le decimos nosotros a nuestro hermano? Bienvenido, hermano. Un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano, que es grande y poderoso. Y es para mí un placer, un gozo, dejar esta noche aquí delante de ustedes, delante de la presencia de Dios, al predicador de la palabra, al que Dios ha permitido y al que Dios ha escogido, al que Dios quiso que estuviera esta noche. Su nombre es Pastor Mauricio Escobar. Amén. Él pastorea en la iglesia de Cazuca, Tres Reyes. Amén. Lleva 10 años en el ministerio, en la misión. O sea, lleva 10 años en el ministerio, aquí inició en la misión. Es casado, felizmente casado. Su esposa se llama Elizabeth Sánchez. Tiene 2 hermosas hijas. Presidente actual de los caballeros del distrito, Asamblea Distrital. Y para la gloria y honra, hoy está con nosotros. Para la gloria y honra de Dios, hoy está con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi pastor. Que sea Dios esta noche glorificándose. Amén, Dios los bendiga, mis hermanos, caballeros, Junta de Caballeros de Candelaria, ¿verdad? Los felicito para la gloria del Señor, porque todo lo que hagamos para el Señor es de bendición, amén. Sabemos que los tiempos son, ¿qué? Fáciles, ¿cierto? Tan complicados, ¿cierto? Pero saben, hermanos, que siempre desde las promesas del Señor, todo tiempo para los que queremos seguir la palabra del Señor ha sido complicado, amén. Hoy la palabra también nos enseña, si con dificultad el justo se salva, ¿qué será del impío, cierto? Y hoy el lema de esta invitación que me han hecho, que es alcanzar, ¿cierto? Hasta alcanzarlos. ¿A quién? A todos, amén, gloria al Señor. A todos los que el Señor nos ha llamado a su presencia. Entonces, vamos a leer la palabra en Efesios, en donde nos han esta... Gloria al Señor, en donde Dios nos ha puesto esta junta, donde nos ha puesto esa palabra en Efesios 4:13. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección de su Santo Espíritu, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Y dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Primeramente, darle la bienvenida a todos los que esta noche nos han podido acompañar. Como decía mi hermano Héctor, no siempre es fácil, ¿cierto? Hoy el mundo se mueve, las ocupaciones, los problemas, por ejemplo, en una ciudad como esta, en donde hay dificultades, ¿cierto? De transporte, de tantas cosas. Pero créanme, hermanos, que es una gran victoria poder estar esta noche acá. Porque ustedes representan esas generaciones de las que desde que el Señor colocó su vida en la cruz, ha venido y ha clamado ¿por quiénes? Por cada uno de nosotros. Jesucristo vino ¿por qué? Si nos hemos preguntado, o cuando empezamos en la palabra nos hemos preguntado ¿por qué vino Jesucristo? ¿Cierto? La palabra nos habla muchas cosas. Pero un objetivo principal del Señor, ¿cuál fue? Salvarnos es uno, ¿cierto? Es un propósito clásico, es el objetivo de Dios, es la misión de Dios. Venir a reconciliar al hombre, ¿cierto? Para con Dios. Dar a conocer a quién.
al Padre, ¿cierto? Al Dios. Venir a traer las buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. Amén. De que nos está llamando, de que hay un reino, hermanos, que Dios está preparando para ¿quiénes? Para nosotros, para cada uno de nosotros. La palabra nos enseña que todo lo que hay en esta tierra perecerá, ¿cierto? Hasta nuestro cuerpo, ¿cierto? Todo, ¿cierto? Como nos enseña la palabra, todo debajo del sol tendrá un tiempo, ¿cierto? Para la gloria del Señor. Pero hay algo que usted y yo nos podemos llevar. Bueno, primeramente nuestra salvación, ¿cierto? Si hemos creído en el Señor. Pero nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, a los que le hablemos de Cristo y que crean en su corazón y alcancen el paso de salvación. Entonces, por eso podemos decir hasta alcanzarlos. Esa palabra hasta, o bueno, ese artículo de la palabra, ¿qué significa? ¿Cómo está conjugado? ¿Cómo lo entendemos? Amén. Amén. Es una palabra, es una acción, sí, o sea, nos está diciendo, ¿cierto? Pero que se limita ¿hasta cuándo? Hasta que terminemos la acción, ¿cierto? Por eso este lema me parece bastante importante, hasta alcanzarlos. ¿Saben, hermanos, si Cristo se hubiera cansado a la mitad del camino cargando la cruz? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Hoy no estaríamos acá, ¿cierto? Es más, quién sabe si el mundo todavía existiría. Amén. Pero Él en medio del sacrificio no se cansó. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la plenitud del sacrificio del Padre que le había enviado. Amén. Entonces, hermanos, el primer llamado de este congreso es hasta que cumplamos la voluntad de Dios. Hasta alcanzar ¿a quién? A nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos ellos. Saben, el apóstol Pablo, si algo nos enseña cuando nosotros vemos un poco o estudiamos un poco la vida del apóstol Pablo, fue un hombre que cuando conoció a Cristo no se cansó. Habían muchos, ¿cierto?, que caminaron con él, que trabajaron con él y que tal vez se agotaron, pero él seguía ¿dónde? Adelante, prosiguiendo. Amén. Inclusive cuando él es llevado, cuando él llega a Roma y es encarcelado, no se cansó, siguió adelante. Por eso tenemos las cartas paulinas, tenemos muchas cosas que por medio del Señor, a través de Pablo, nos enseñó. Y hoy, hermanos, el llamado es, tal vez ustedes dirán, somos pocos, somos hartos, amén. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta alcanzarlos, amén. Porque los tiempos no son fáciles. Nuestra juventud está enfrentando situaciones difíciles, amén. Nuestros jóvenes están enfrentando a mentiras que cada vez son más creíbles para el mundo, o sea, mayormente elaboradas, por decirlo de alguna manera. Pero saben, Cristo nos enseñó que Él es la verdad, la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que seguir ese camino hasta alcanzarlos. Hoy, hermanos, la pregunta es, vamos a empezar a hablar de varios puntos que vamos a poder encontrar. Amén. Y uno de ellos es ese volver a Dios. Ahí acabamos de leer cómo está nuestra relación con Dios hoy. ¿Cómo podemos decir que nuestra relación de Dios está hoy? Cada uno podemos decirnos, ¿no? Por dentro, ¿cómo está mi relación? Porque podemos tener varias maneras de relacionarnos con Dios. Amén. Si miramos un poco en los tiempos antiguos, en los tiempos de Israel, ¿cómo era la relación de Israel con Dios? Era una relación interna, ¿cierto? ¿Hacia dónde acudían todos? Hacia el templo, amén. Porque era donde se movía, ¿dónde? La presencia de Dios. Era donde el sacerdote ministraba, donde cada año se iba preparando para las fiestas, ¿cierto? Para los sacrificios y todo lo que el sacerdote se preparaba para hablar al pueblo, para limpiar los pecados del pueblo. Era una relación hacia adentro, amén. Hoy en día, ¿cómo es la relación? Cristo viene en la cruz del Calvario y dice, ya no va a ser una relación hacia adentro, sino ahora va a ser hacia afuera, amén. Ahora, ¿cómo es esa relación? Cristo en la cruz del Calvario paga el precio, amén. Y el velo en el templo es roto, amén, es abierto. Y ahora nos dice que nuestro templo, que nuestro cuerpo se convierte en ¿qué? En templo del Espíritu Santo, amén. Transformándose el Espíritu Santo en ese testigo fiel de la presencia de Dios, ¿en dónde? En nuestras vidas. Entonces,
cuando hablamos de esta pregunta, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Estamos invitando a que reflexionemos. Porque nuestra relación tiene que ser interna, pero también tiene que ser externa. ¿Amén? ¿Interna cómo? Como en el tiempo de Israel, este templo tenemos que ¿qué? Cuidarlo, ¿cierto? Santificarlo cada día. Estarlo limpiando, ¿cierto? Estar orando, estar clamando. Porque a lo cierto la carne es débil, como dice el apóstol, ¿cierto? Nuestra carne es débil y el mundo está lleno ¿de qué? De tentaciones. Pero gloria a Dios, Cristo venció cada una de ellas. Y esa es la victoria que nosotros tenemos en el Señor. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo he entendido eso y entiendo esa relación interna, tengo que cuidar esa relación interna porque la presencia de Dios se mueve ahí. Amén. ¿Qué pasaba si el sacerdote que se preparaba un largo tiempo, por alguna razón se descuidaba? Iba a la presencia de Dios. Moría, ¿cierto? Había una muerte instantánea. Porque en la presencia de Dios la palabra nos enseña, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amén. Porque Dios es santo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, no le estoy diciendo que en ese tiempo era literal. Ahora, hermanos, aunque pueda que no haya una muerte instantánea física, si nosotros descuidamos esa interior, sí empieza a haber una muerte. ¿Cuál? La espiritual. Amén. Por eso el Señor hablaba muy claramente en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Las 5 sensatas y las 5 insensatas. Todas congregadas ¿a quién? Para el esposo, ¿cierto? Pero habían 5 que eran prudentes y las otras descuidadas. Amén. Y nosotros tenemos que empezar en esa reflexión, que esa relación con Dios tiene que ser cada día, cada instante, en cada momento, en esta relación interna. ¿Somos humanos? ¿Podemos fallar? Claro que sí. Pero ¿saben que tenemos sacerdote eterno? La función del sacerdote, ¿cuál era? Una de las funciones principales era orar por el pueblo. Era hacer el sacrificio ¿por quién? Para el pueblo y por el pueblo, para la limpieza de los pecados. Por un corto tiempo, amén. Generalmente por un año. Pero ahora Cristo, que ha pagado y que es el sacerdote eterno, ha pagado un precio eternamente por nosotros, amén. El problema es no fallar. El problema es permitir que ese fallo nos consuma, amén. El problema es no limpiarnos. El problema es decir, Señor, mi relación ya está rota, ya no quiero saber nada de ti. ¿Será que no le ha pasado a muchos? Amén. Hay personas que por una u otra razón suceden situaciones en su vida y ya dicen, ya no quiero saber nada de Dios, Dios no me ama, Dios esto, Dios lo aquello. Cuando Dios, hermanos, es claro en Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Vida eterna. Entonces, esa primera relación, ese volver a Dios, si usted por alguna razón siente que su casa está descuidada, porque recordemos que cuando usted va leyendo los libros históricos de la palabra, el templo de Dios fue destruido una primera vez y después fue restaurado. Amén. Fue destruido, pero hay una promesa de que ese templo volverá a ser restaurado. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Amén. Para el cumplimiento de muchas de las palabras del Señor. Quiere decir que podemos haber pasado por situaciones en donde nuestro altar interior ha sido tal vez destruido por la obra del mal, por nuestros pecados, por tal vez muchas situaciones, gloria al Señor, por muchas situaciones que tal vez vivimos diariamente, pero que tenemos mientras tengamos aire en nuestros pulmones de volver a reconstruir. Amén. Y a reconstruir cada vez mejor para Dios. Porque la función que Dios nos ha colocado es que ir a buscar a aquellos que están todavía perdidos. Amén. Es esa función. Y cuando volvemos a Dios en reconstruir nuestro altar interior, lo hemos limpiado y entonces hemos empezado a encontrar ese volver a Dios, ese llamado a Dios. Amén. Pero también tengo que tener que hay una exterior. Amén. ¿Qué hacemos, cierto, hermanos? Nosotros necesitamos mostrar ¿a quién? A Cristo. Tenemos que buscar y mostrar al Señor. Otro punto que podemos encontrar es el llamado y ese volver a Dios, como dice ahí la palabra. Vamos a ir a Joel, al libro de Joel. Gloria al Señor. En el capítulo 2, versículo 12, 13. Amén. Y dice la palabra del Señor. En un momento.
Gloria al Señor. Vamos a leerlo. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos en mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Amén. ¿Volver a quién? A Cristo, ¿cierto? En ese tiempo le decía volver a Jehová, volver al Rey, volver a la presencia. ¿De qué? De todo vuestro corazón. ¿Cómo están nuestros corazones hoy? Amén. ¿En dónde hemos puesto? La palabra nos enseña que donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro, ¿cierto? ¿Será que nuestro corazón tal vez están puestas en las cosas de este mundo? ¿O en los tesoros de este mundo? ¿O está puesto nuestro corazón en la presencia de Dios? Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a enfocarnos. Ahora, las cosas de este mundo, algunas son necesarias, ¿cierto? Necesitamos el dinero para comprar, ¿cierto? La economía de este país se mueve por medio de ¿qué? Del dinero, ¿cierto? El señor de la tienda necesita del dinero para vender, ¿cierto? Tiene un nivel de importancia, pero nuestro corazón debe estar puesto en Dios. Amén. ¿De quién dependemos? De Dios. Por algo la palabra nos enseña, ¿cierto? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene ¿por qué? Por añadidura, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe, hermanos, cuál es nuestra necesidad. Y esa parte exterior es importante que nosotros empecemos a entenderla. Porque cuando nosotros volvemos a ese llamado a Dios, cuando nosotros hemos regresado, cuando hemos encontrado y empezamos a buscar ese camino en el llamado a Dios, empezamos a entender que también es necesario que otras personas le conozcan. ¿Y cómo le conoceréis? ¿Cierto? Si no hay quien les predique, enseñaba el apóstol. Si no hay quien escuche, ¿cierto? Necesitamos disponer nuestro corazón. La mayor ofrenda que usted y yo podemos entregarle a Dios es nuestro corazón. La mayor ofrenda que hoy podemos colocar en las manos del Señor es nuestro corazón. Porque saben, hermanos, cuando Cristo vino a la cruz, cuando Él entregó su vida por usted y por mí, vino en un propósito, en un llamado, diciendo quiero que todos estén conmigo en el reino celestial. Amén. Sino que le dijo al ladrón, al buen ladrón. Algunos le dicen buen ladrón. ¿Será que era buen ladrón? Yo no creo, ¿cierto? Era ladrón. ¿Y a quién le gusta que lo roben? A nadie nos gusta que nos roben, ¿cierto? Pero este hombre, reconociendo quién era Cristo, reconociendo, tal vez habiéndolo escuchado, porque tal vez en algún momento, no digo que la palabra lo diga, sino que digo de pronto, este hombre en medio de su labor, ¿cierto? Allá en la multitud, porque ¿dónde aprovechan los ladrones? En las multitudes. Y dice la palabra que cuando el Señor predicaba, habían multitudes. Tal vez en medio de esas multitudes, mirando qué llevarse, empezó a escuchar a alguien que estaba predicando la palabra de Dios, tal vez el Señor mismo. Amén, gloria al Señor. Y eso entró en su corazón. Amén. Y esa palabra, en el momento en que fue escudriñado, fue colocado en su corazón, él presenta ese corazón a Cristo. Señor, yo merezco estar acá. Tú eres inocente, pero cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor, ¿qué le dijo? Oh, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Saben, hermanos, Dios no mira quiénes fuimos, sino Dios mira quiénes vamos a ser. Amén. Dios mira quiénes vamos a ser. Tal vez hasta hoy usted ha sido alguien. Tal vez hasta hoy su corazón ha estado en otro lugar. Tal vez hasta hoy su vida ha estado planteada de esta manera por las condiciones del mundo. Pero hoy Dios le dice, entrégame tu corazón. Vuelve a este llamado, vuelve a mí. Haz parte de los elegidos, haz parte del pueblo y de la redención de Dios. Y yo te guiaré por el camino de la salvación. Y un día estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa es la promesa del Señor. Saben, hermano, la palabra enseña que la vida es un soplo, ¿cierto? Que los más robustos llegan por ahí a los 80 años. Bueno, hoy en día dicen que hay unos que llegan más, amén, pero ese es el promedio de vida. Y uno se pone a pensar cuando uno ha transcurrido varios años y uno dice, uy, ¿cómo pasa el tiempo de rápido, cierto? Ya uno cuando se da cuenta está con hijos, cuando menos se da cuenta está con nietos, cuando menos se da cuenta uno está a las puertas del llamado del Señor, a su presencia.
Pero sabe que la promesa de Dios es que nos tiene preparados una morada eterna. Que nos tiene preparados un lugar al que hemos sido llamados todos. Y que solamente se necesita, hermanos, colocar nuestro corazón delante de Dios. ¿Que tenemos que cuidar el altar? Sí. ¿Que tenemos que pedir perdón cuando nos hemos equivocado? También. ¿Que tendremos las consecuencias del pecado? Tenemos que vivir con ellas, desafortunadamente, muchas veces. Gloria a Dios, que Dios en Dios es bueno, y a veces no vivimos las consecuencias del pecado como debería, ¿cierto? Porque Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero muchas veces tendremos que vivir con ellas. Pero saben, hermanos, que si hace Dios es que cambia nuestros caminos. Si tiene que hacer nuevos caminos, Él lo hará. Si tiene que, para que nosotros volvamos a su presencia, tiene que abrir como en los tiempos de Israel el mar en dos, Él lo va a hacer. Amén. Para que nosotros podamos cruzar lo que para nosotros es imposible, pero que para Dios es posible. Muchas veces, hermanos, chavo predicador una vez decía que el mayor milagro que él ha presenciado en su vida, y el cual yo también lo comprendo así y también así lo he visto, no es ver un muerto resucitar. Amén. O tal vez ver un paralítico levantarse de la silla. Gloria a Dios, porque Dios hizo grandes milagros. O ver un enfermo sanarse. Amén. Porque cuántos hermanos, cuántas personas tal vez han recibido grandes milagros, pero aún así se han apartado de Dios. Amén. Dice que el mayor milagro que puede haber es convertir y cambiar el corazón del hombre. Amén. En que usted había sido uno, pero hoy es otro. Ese es el mayor milagro, en que hoy usted se puede parar firmemente y decirle: yo soy de Cristo. Y el día, y como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el día que el Señor lo tenga que llamar a su presencia, usted no tenga miedo, sino pueda decir: Señor, heme aquí preparado para irme a las moradas eternas. Amén. Esa es la mayor virtud, el mayor regalo que Dios nos ha dado. Esa es la promesa eterna de que usted y yo un día podamos estar en la presencia de Dios. Y es el mayor regalo que usted le puede dejar a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a su esposa, a sus esposos, a todos, ¿cierto? A todas las personas que están alrededor nuestros. Cuando leemos la palabra en Mateo 28, ¿cierto? En la gran comisión, en donde dice ir y predicar el evangelio, ¿cierto? Y haciendo discípulos, y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Especialmente, ¿a quién se refería? A todos nosotros, a los cercanos, ¿cierto? Gloria a Dios si Dios le permite a usted ir al África, o no sé, o a Estados Unidos, o a Europa, o de pronto en esta misma país, no sé, algunas ciudades. Gloria a Dios si Dios le da ese privilegio. Pero hermanos, usted tiene un privilegio más grande que el que tiene a su lado, a sus hijos, a su casa. Amén. A la presencia de Dios, de hacerle llamado hasta alcanzarlos. No se canse. No se canse. No se canse, mis hermanos, porque saben, para la gloria de Dios, que Dios siempre tiene las puertas abiertas. Ahí, en esa canción que los hermanos habían colocado, Volviendo a Casa, hace referencia al hijo pródigo. Amén. Y ese lo encontramos en Lucas capítulo 15. Y ese volver para la gloria del Señor tiene que ver con eso. Un ejemplo claro de esta parábola, de esta palabra de Lucas, el Señor, bueno, que la palabra de Dios nos habla, tiene que ver con varios aspectos. Y vamos a leer algunos versículos de esta palabra de Lucas 15. Amén. Versículo 11 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y los repartió los bienes. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Amén. Aquí está hablando un hijo de bendición, ¿cierto? ¿Será que sí? Un hijo que se metió en problemas. Pensó y había donde había puesto sus ojos. En el mundo, en la herencia del padre, ¿cierto? Digo, el papá tiene mucha plata. Dame lo mío, yo voy a ir a hacer lo mío. Amén. ¿Sabe que a veces nos pasa así, cierto?
Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado muchas cosas y decimos, esto lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Gloria a Dios si Dios le ha dado un talento, una profesión, bueno, lo que Dios le haya puesto en sus manos. Porque ha sido de parte de quién. Lo que el hijo iba a recibir, ¿de quién era? Del padre, porque lo que estaba pidiendo era una herencia. ¿La había trabajado? No. Pero el padre en ese infinito amor se la dio. Y en la sabiduría del hijo, ¿cuál fue? Recoger todo lo que tenía y se fue a vivir perdidamente. Mire la palabra que dice ahí, viviendo perdidamente. Amén. O sea, viviendo de una manera que no era agradable delante de los ojos de Dios y lo único que le esperaba era ¿qué? Problemas o muerte. Amén. Cuando nosotros miramos hacia el cielo, tenemos un Padre que es dueño de todo. Amén. Y la palabra nos enseña que somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Pero ¿eso qué significa? Que ahora usted puede ir a reclamar la luna. Usted dice, la luna es mía porque es de mi Padre que es Dios. Él hablaba mucho más allá de lo material. Amén. Él habla ya, si usted va al Apocalipsis 21, va a encontrar la promesa de la nueva Jerusalén. En donde Él ya no vamos a necesitar ni de la luna, ni del sol, ni de las estrellas, porque Él todo nos lo va a proveer. Amén. Cuando nosotros miramos eso, tenemos un Dios que es dueño de todo y que nos da todo. Amén. Pero a veces, hermanos, desafortunadamente en épocas de nuestra vida, o tal vez el que no ha conocido todavía a Cristo, actúa como el hijo pródigo que pide todo y se va a vivir perdidamente en el mundo. Pero si usted sigue leyendo, dice la palabra, dice en el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Miren el problema, hermanos. Primero, este joven había gastado todo. Lo que da a entender la palabra es que en esa provincia donde él estaba, cuando había acabado todo, tal vez estaba viviendo del trabajo, de lo que podía ofrecer esa provincia. Pero dice que no solamente se acabó eso, sino que también en esa provincia vinieron escasez y problemas. Amén. Y este joven empezó a pasarla mal. A veces, hermanos, muchos de nuestros problemas son consecuencias de la forma en que hemos vivido perdidamente. Amén. Y este llamado que empieza a ser Dios, Él empieza ahí más adelante, que vamos ahí ahí vamos a leer el 15. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Empezó a desear comida que no era nada agradable a los ojos. Amén. Entonces, hermanos, vemos situaciones. Ahí podríamos hacer una analogía, podríamos decir que a veces pasa, ¿cierto? No, pero yo no voy a ir a comer algarrobas. Pero, hermanos, cuando las personas entran en situaciones terribles y no tienen y se han apartado de Dios y no se acuerdan de Dios, entonces ven el ir a robar al de la tienda como algo fácil. Esas son las algarrobas. Amén. Ir a hacer algo que usted sabe que está mal, que no es agradable, pero que, ¿cierto? Y a veces se excusan diciendo, no tenía más que hacer. Pero gloria a Dios, aquí la palabra nos da un ejemplo. Porque él en medio de eso, volviéndose, dice en el 17, volviéndose, o sea, empezó a escuchar el llamado, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Saben, hermanos, no sé cuál sea hoy la situación en su vida o de algún conocido de algo, pero esta palabra llévela en su corazón. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y hoy comen, ¿cierto? Como dice ahí, de mi padre y tienen abundancia de pan. Hermanos, cuando nosotros, no importa la situación que pasemos, pero si nosotros hemos confiado en Dios, hermanos, yo puedo ser testimonio también de esa palabra, de que en medio de toda escasez, de toda situación, en mi casa nunca ha faltado el pan. O en la casa de mis hermanos, tal vez por situaciones difíciles, pero siempre ha habido un alimento, un pan, o para suplir las necesidades. Amén. Tal vez no habrá para grandes cosas, pero hay el alimento, hay lo que necesitamos, hay el vestido, porque en la casa de mi padre, ¿cierto? En la casa del Padre
hay abundancia de pan. Y en el mundo muchos padeciendo hambre. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos volcar nuestros corazones. Ahí, hermanos, para seguir más adelante, voy a cerrar. Resumiendo, el hijo vuelve a su padre lo recibió mal, ¿cierto? Con los brazos abiertos, hizo fiesta, mandó a vestirlo con las mejores ropas. Aunque el hijo había reconocido que había pecado contra el cielo y contra él y que no era digno de ser llamado hijo. Sencillamente el padre lo recibió, mandó a matar el cordero más gordo, o sea, hubo una fiesta. Amén. Y el hermano se puso contento. Se puso como, oiga, ¿qué pasa aquí? Imagínense, ¿cierto? Y hay hijos que les pasan eso, ¿cierto? A veces nos pasa a nosotros así. Señor, pero mira, yo todo, voy el miércoles, voy el viernes, voy el jueves, voy el sábado al ayuno, voy el domingo a la casa, a tu casa, hago esto, participo. Y este que viene cada 8 días y mire cómo le va. Nos quejamos, ¿cierto?, delante del Padre. Pero saben, hermanos, que la respuesta es hermosa cuando en el versículo 32 de 15 le dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Él estaba feliz porque ya lo consideraba un hijo muerto, un hijo que tal vez ya no iba a volver a ver, pero ahora había vuelto. Cuando nosotros volvemos a Dios, Dios nos abre las puertas del cielo. Dios nos toma en sus manos. Dios nos abraza, nos abriga, nos consuela y nos da su amor. Pero mire también en el 31, la promesa que le dice a ese hijo que se ha permanecido también fiel. Le dice, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. ¿Qué le iba a faltar a ese hijo fiel? Nada. Pero al hijo que estaba perdido había una fiesta porque había vuelto había vuelto al llamado de Dios. Gloria al Señor. Bendito eres tú, Señor. Vamos a otro punto para ir cerrando. Gloria al Señor. Volviendo al modelo como Cristo, una unidad en la fe. Volvamos ahí a Efesios capítulo 4. Versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir, en una fe. ¿Cómo podemos volver a buscar esa unidad de la fe? Por medio del conocimiento de Jesucristo. Amén. ¿Cómo podemos venir a esa unidad completa? A ser parte de ese llamado, de ese remanente en Dios a través de Cristo. Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, hace ese llamado para que todos en la reconciliación podamos acudir a un solo sentir, a una sola fe, a la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo podemos crecer en esa fe? Amén. Gloria al Señor. Pues una de las maneras que lo podemos hacer es a través de la palabra. Es más, eso es el primer camino es la palabra de Dios. ¿Y cómo partimos leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo hace el mundo, cierto? ¿Cómo hace el mundo? Los que no conocen a Dios. Vamos a ver, a leer, parecen como unas fábulas interesantes. A ver si lo que dice acá es verdad. No. Si usted ha creído del corazón en Cristo Jesús, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted ha creído que Él murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que fue levantado entre los muertos y que es la promesa de vida eterna para usted y para mí, entonces partimos del principio de que la palabra de Dios es verdad. Que lo que dice desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis es verdad. Porque ha sido inspirada por Dios. Y todo lo que dice acá es conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no es un Dios caprichoso, hermanos. Dios es un Dios que lo primero que nos empieza a enseñar es que es un Dios de amor, pero también es un Dios de corrección. Porque cuando Dios ama, también corrige. ¿Pero por qué corrige? Porque quiere que nosotros alcancemos la plenitud de Cristo, el modelo de Cristo.
Y Cristo es el claro ejemplo. ¿Cómo estaba Cristo en el cielo antes de venir a la tierra? El príncipe, ¿cierto? ¿Qué le faltaba a Dios en el reino? Los ángeles se sujetaban, la presencia del Padre día y noche. Amén. No tenía necesidad de nada. Pero él en obediencia viene por usted y por mí. En obediencia al Padre, en sacrificio y sabiendo que se iba a enfrentar a este mundo, a esta carne, ¿cierto? A las tentaciones, a todo lo que el Cristo padeció, a la cruz, al dolor, al vituperio, a todo esto, a la separación del Padre, que fue lo más duro que él experimentó en la cruz. Amén. A padecer todo esto, ¿por quién? Por usted y por mí. En un paso de obediencia, gloria al Señor. Si convirtiéndose en el modelo, ¿para quién? Para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo tuvo sueño? Si no, no se hubiera dormido en la barca, ¿cierto? Que los hermanos tuvieron que ir y, Señor, Señor, despierta que perecemos. Amén. Cristo tuvo hambre también, ¿cierto? Si no, el enemigo no hubiera venido a tentarlo, a decirle, convierte las piedras en pan. Cristo se entristeció. Amén. Lloró. Cristo rió también. Se gozó con los niños. Dejar a ellos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo se compadeció del enfermo. Todo eso hizo el Señor convirtiéndose en modelo. Amén. Cristo fue perseguido. ¿Y lo querían qué? Matar. Cristo, dijeron mentiras de Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué nos espera a nosotros? Y eso hicieron con el Señor mismo, con Dios mismo. Pero gloria al Señor, porque lo que nos dice el Señor, toma tu cruz y sí. Amén. Tenemos que tomar esta cruz que el Señor nos ha dado. Tenemos que tomar la cruz que Cristo ha puesto sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir caminando delante de la presencia de Dios como ese ejemplo, a través de su palabra. También, ¿qué más nos dejó el Señor como ejemplo? La oración. Aunque los apóstoles fallaron en el examen, ¿no? Vengo, vamos a orar, vamos a vigilar, acompáñenme, estén ahí. Y el Señor vino y los halló orando, juiciosos, durmiendo. A la tercera vez, vámonos porque ya el tiempo pasó. Orando. Tenemos que orar porque es la manera en que podemos comunicarnos con Dios. No permitamos que las costumbres de este mundo, hermanos, nos aparten de la oración de Dios, porque es lo que nos permite acercarnos a la presencia de Dios. Cristo nos dejó lo más hermoso que pudo habernos dejado mientras su partida, que fue el Espíritu Santo. Que es la comunicación directa ¿con quién? Con Dios mismo, a través del Espíritu Santo. A veces dice la palabra que en palabras indecibles para nosotros, pero entendiendo que en esos gemidos estamos hablando con Dios. Es en medio de esa oración en donde nosotros podemos percibir verdaderamente, en medio de toda esta mundanidad, a Dios mismo. Aún no le podemos ver, porque nos falta procesar muchas de esta vida para alcanzar esa plenitud de la estatura de Cristo y un día recibir la corona de la vida y poderle ver a Dios cara a cara, tal cual como Él es. Pero podemos sentirlo, podemos percibir su poder, podemos percibir su amor, podemos percibir lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Cristo es ese ejemplo. Cristo es la fe misma. La comunión entre los creyentes. Amén. Cuando ustedes y nosotros estamos reunidos en estos recintos, en la palabra de Dios, dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ¿dónde? En medio de nosotros. Créalo que esta noche Él está acá con nosotros. Aquí hay ángeles, tal vez en las sillas que no están ocupadas hay ángeles que están clamando por aquellos que tal vez mañana sí van a estar ahí. Amén. ¿Qué nos queda a nosotros? Unirnos a esas oraciones en esa comunión, orando los unos por los otros. Yo no sé si en sus oraciones se acuerda de su hermano. Se acuerda, hoy no pudo venir, tal vez está enfermo, tal vez situación. Oremos, clamemos, porque en esa comunión es donde nosotros también podemos percibir la presencia de Dios. Porque saben, hermanos, en el reino no vamos a estar solos. Allá vamos a estar todos juntos en armonía y en unidad delante de la presencia del Padre. Gloria al Señor. Alcanzando la plenitud de Cristo. Colosenses
Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Se pegan. Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. La plenitud de Cristo. Hablamos del interior. Amén. Que es nuestro templo, que es donde nosotros hablamos y donde nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo. Hablamos del exterior, de ese transformar de nuestra vida para que otros puedan ver a Cristo, de no dejarnos llevar por las cosas de este mundo, sino poder predicar la palabra de Dios. Y ahora alcanzar la plenitud, que es reconocer que el que gobierna nuestra vida es Cristo. Amén. Que el que está en nuestra vida, que cuando nosotros estamos en Cristo, estamos completos. ¿Cómo están las personas que no conocen a Cristo, que se han apartado de Cristo afuera? Perdidos, porque no tienen la cabeza, dejándose engañar por el mundo, por la fama, por las mentiras de este mundo que son pasajeras. Ahora, cuando nosotros tenemos la cabeza de Cristo bien puesta en nuestros pensamientos, en nuestra visión, Él nos trae la revelación, Él nos muestra el camino, el cómo comportarnos delante de primeramente de Dios, para que nosotros podamos ser ejemplos para otros. Ese es el sacrificio que hoy usted y yo necesitamos pagar por otros. Amén. Así como Pablo y como los grandes hombres, profetas, pastores, hermanos, han pagado ese precio para que otros, gloria al Señor, puedan alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué cambios necesitamos hacer para avanzar en esa plenitud? Gloria al Señor. Comprometernos. Amén. Saben, hermanos, que lo más difícil en este tiempo, uno dice, no, es que hay frío espiritual, es que el mundo está esto y aquello. Pero saben que el mayor problema, hermanos, que vemos es que no nos queremos comprometer. Amén. Imagínense Pedro cuando el Señor lo llamó diciéndole, no, Señor, no quiero ir, yo quiero quedarme aquí pescando. Amén. El Señor le dijo, te haré pescador de hombres. Necesitamos comprometernos. ¿Con quién? Con Dios. No con los hombres, porque como hombres fallamos, ¿cierto? Su primer compromiso tiene que ser ¿con quién? Con Dios. Y Él hará el resto. Si Él le va a permitir que usted se comprometa con la iglesia, que se comprometa con un servicio, con un ministerio, eso ya son añadiduras. Amén. Que Dios va colocando y Él va emparejando los tiempos y las situaciones. Amén. Pero el primer compromiso es usted con Dios. Es usted allá en el lugar secreto diciéndole, Señor, heme aquí como el profeta, ¿cierto? Heme aquí, aquí estoy, haz conmigo lo que debas hacer. Y para eso yo tengo que haber entendido quién es Cristo en mi vida. Porque necesito saber y entender que seguir a Cristo no es fácil, pero es una victoria. Es una promesa de que el Señor estará con nosotros. Es una promesa de que Él reservará un lugar especial para usted y para mí. Un lugar en su mesa, una silla con su nombre. Amén. Para disfrutar de las bodas del Cordero cuando estemos en el reino celestial. Pero ¿qué le espera a los que se queden en este mundo? La silla del escarnecedor. Los problemas, las tribulaciones, la ira del Dios viviente. Amén. Nada bueno. Pero mientras nosotros nos comprometamos, mientras nosotros vivamos la experiencia en Dios, podemos entender para la gloria de Dios que Dios está en nuestras vidas, que hemos vuelto a Dios. Hoy, hermanos, esta primera parte de este congreso es volver a Dios. Si usted por alguna razón, por algún motivo, siente que se ha alejado de Dios, disponga su corazón en esta noche. Dele esa ofrenda de su corazón a Dios y comprométase primeramente con Él. No se preocupe, es que yo no sé predicar, es que yo no sé cantar, es que, hermanos, eso es lo de menos.
Porque si Dios algo lo va a colocar a hacer, no se preocupe que Él le dará el talento, le dará el tiempo, le dará el lugar. Pero usted lo que necesita es disponer su corazón. Y esa noche disponga su corazón, Padre. Padre celestial, Señor. Si quieren, colóquense en sus pies en esta noche. Si quieren hacer este compromiso con el Señor, dispongan en su corazón. Padre eterno, Señor, coloco a mis hermanos, a los caballeros de este lugar, Señor, de la iglesia acá en Candelaria y de Ospen, Señor. A esta junta de caballeros local, Señor, que se esfuerza por alcanzarlos a todos, Señor Dios poderoso. Para que podamos estar en la plenitud de Cristo. Para volver a tu presencia, Señor. Para estar conformes al propósito que tú nos has llamado, amado Padre, Señor. Hoy mira estos corazones que hoy se presentan delante de ti. Hoy mira, Señor, cada persona en esta noche, en este lugar delante de ti. Señor, para que seas tú, Señor, tomando sus corazones, quitando todo miedo, quitando, Señor, toda situación que tal vez se colocan en sus pensamientos. O tal vez que el enemigo ha querido traer problemas, desilusión, Señor. Pero que sabiendo que la cabeza que eres tú, Señor, hoy presentamos delante de tu presencia a cada caballero en esta noche, Señor. Con su corazón dispuesto a volver a entregártelo. Con su corazón tal vez a reforzar ese compromiso. Con tu corazón tal vez para que avivas cada día más el fuego de tu Santo Espíritu, Señor Dios poderoso. Toma el control, Padre Celestial, de cada uno de ellos, Señor. Señor, transforma sus vidas para la honra y para la gloria tuya. Para que seas tú tomando el control, amado Señor. Para que seas tú fortaleciendo, para haciendo un nuevo altar en cada corazón, Señor. Para que puedan ser ejemplos de ti para otros, Señor. Para que así como hoy estamos reunidos aclamando tu nombre, el día de mañana, Señor, puedan haber multitudes en el cielo aclamando, Señor. Porque hoy hay varones, hoy hay caballeros dispuestos, Señor, a pagar el precio de entregar nuestras vidas y nuestros corazones en compromiso a ti, Padre Celestial. Hoy los presento delante de tu presencia para la honra y para la gloria tuya en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre.